Sí, de hecho ahí la referencia número 5, si tienes el texto a la mano. Déjame lo pongo. Porque nos explica acerca de este convenio abrámico, ¿no? Y dice que este convenio abrámico no solo es importante para nuestra iglesia, sino en general para muchas iglesias cristianas, y me atrevería a decir que no cristianas también. Es muy importante este convenio abrámico. Y entonces dice que el libro de Mormón está lleno de referencias a este convenio abrámico, pero también el libro de Mormón enseña de los convenios que el Señor ha hecho con líderes religiosos o con profetas en la historia del libro de Mormón y también en la historia del viejo continente. Y aquí nos pone un ejemplo de eso, ¿no? Dice en segundo Nefi 1:5, pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Me parece que aquí está hablando Leí. No estoy seguro si es leído Nefi, porque es en segundo Nefi capítulo 1. Dice, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Sí, el Señor me ha dado esta tierra por convenio a mí y a mis hijos para siempre, y también para todos aquellos que la mano del Señor conduzca de otros países. Entonces, vemos aquí, otra vez volvemos al plano terrenal, es decir, el Señor hace convenios con sus líderes a favor de su pueblo, en este caso, ¿no? De heredar esta tierra y de que esta tierra sería bendita y demás. Pero también podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, cuando Nefi, ya me refiero a Nefi de los hijos de, ya en el libro de Lamán, cuando el Señor hace convenio con Nefi de que si él así lo desea y él así lo pide, que entonces cesará la lluvia, ¿no? Perdón, cesará el hambre, que vendrá la lluvia, cesará la hambruna. Entonces vemos ese tipo de convenios que a veces son para una persona específica, pero en estos ejemplos estamos viendo que abarcan a todo un pueblo, ¿no? Y este es el caso. ¿Y qué nos está tratando de enseñar el presidente Ox con esto? Que el Señor es un Señor de convenios. Es decir, no son solo los convenios que ya conocemos del bautismo o los convenios del templo, de los cuales hacíamos referencia hace un rato, sino que el Señor directamente puede hacer convenios con los individuos o con todo un pueblo, ¿no? Como es el caso del convenio abrámico, no solo con Abraham, sino con toda su descendencia, o como es el caso de estos ejemplos en el libro de Mormón. Entonces, Víctor, vemos esta parte, ¿no? El Señor hace convenio, o sea, hizo convenio con Ley, tú lo mencionabas. Hizo convenio con los israelitas de que les daría una tierra para su herencia. Y les dio esas tierras. Hizo convenio con José de que su posteridad sería preservada. Mencionaste el caso de Lamán. Entonces, Víctor, hizo convenio también en estos últimos días de que restauraría su evangelio a través de un profeta. Y este evangelio ha sido restaurado. En esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, el Señor, siempre que va a establecer su verdad, de acuerdo con el modelo que vemos en las Escrituras, vemos que Él va a ser un convenio, ¿no? Y hay una cantidad importante de escrituras que ahorita ojeé rápidamente, que si nos detuviéramos a leer nos llevaría muchísimo tiempo, pero básicamente nos hablan de esto, ¿no? De la importancia de un pueblo del convenio del Señor como parte del establecimiento de su reino en estos los últimos días en preparación para el regreso de su Hijo. Entonces, este convenio, este pueblo, pues son los santos de los últimos días. Y este convenio es el nuevo y sempiterno convenio del Evangelio restaurado de Jesucristo, que se restauró a partir de 1820, con esa primera visión y José en la arboleda sagrada. Así que si hay un pueblo que hoy
se proclama a sí mismo como estos israelitas modernos, pues somos nosotros. Y esta es una nota distintiva, Víctor, o sea, regresando a la pregunta del presidente Oaks, ¿cuál es la nota distintiva? ¿Qué los distingue de otras iglesias? Pues que somos un pueblo, no somos un pueblo, somos el pueblo del convenio. Qué responsabilidad, ¿no? Justo eso te iba a decir, eso es mucha responsabilidad para nosotros. Sí. Porque si bien, y lo hemos comentado en alguna otra transmisión, si bien la salvación no es exclusiva de los santos de los últimos días, o el acceso a la salvación no es exclusiva de los santos de los últimos días, sí hay una responsabilidad. Ahora sí que no sé si explícita o implícita, hay una responsabilidad por tener el sacerdocio como parte de, o para poder administrar las ordenanzas y tener las llaves del recogimiento de Israel. Es decir, en nuestra iglesia hay llaves del sacerdocio que van a permitir bendecir, ahora sí, no solo a este pueblo, sino a todas las naciones, y miembros y no miembros. Esto, es decir, a veces pensamos, pues los miembros y los futuros miembros, es decir, los que se van bautizando. No, la realidad es que va más allá de eso. Es para bendecir a todas las naciones, aunque muchas de estas naciones nunca volteen a ver el Evangelio de Jesucristo, al menos durante este tiempo o durante esta etapa de la tierra, ¿no? Antes de la venida del Señor. Entonces, sí es una responsabilidad muy, muy grande. Pero es eso, tenemos que saber y ser conscientes que el Señor es un Señor de convenios y que además nosotros somos parte del pueblo del convenio del Señor. Dice por aquí el hermano Jesús Pérez Ribora, Doctrina y Convenios, esa sección hace referencia al tema que estamos hablando, y de hecho es uno de los fundamentos que utiliza el presidente Oaks en su discurso. Sí. Y Víctor, me voy a permitir tomar algunos versículos de esta sección, la sección 1 de Doctrina y Convenios, el prefacio del Señor, que más adelante la va a mencionar el presidente Oaks, como he dicho. Y aquí este es el capítulo, la sección inicial o la introductoria de Doctrina y Convenios. Y vean lo que dice. Vamos a ver, dice lo siguiente, versículo 14. Sí se está proyectando, ¿verdad? Sí. Sí, dice lo siguiente. Y será revelado el brazo del Señor y vendrá el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles, serán desarraigados entre el pueblo, porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Le doy un clic aquí en convenio sempiterno y cuando habla de nuevo y sempiterno convenio nos lleva a la guía de estudio de las escrituras y nos dice que este nuevo sempiterno convenio es la plenitud del evangelio de Jesucristo. Hasta ahí me quedo, ¿no? Entonces, aquellos que se han desviado de sus ordenanzas y han violado su convenio sempiterno, está hablando del evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces dice, no buscan al Señor para establecer su justicia, andan en su propio camino, andan en pos de la imagen de su propio Dios. Dice, van a perecer en Babilonia. Versículo 17, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, es decir, llamé a un profeta y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Versículo 19, lo débil del mundo vendrá y abatiré a lo fuerte y poderoso. Versículo 21 y 22. Todo hombre hable en el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos, hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Entonces, Víctor, si te fijas, en esta revelación el Señor es muy celoso, por decirlo de alguna manera, en referir que su propósito es, para evitar las calamidades, es llamar a un profeta y este profeta, siendo lo débil del mundo, él junto con otros, irán y establecerán el nuevo y sempiterno convenio, que es predicar el evangelio de Jesucristo, a través del cual
Los hombres y las mujeres pueden venir a Él mediante los convenios inherentes a ese evangelio restaurado. Y es así entonces que para nuestra época se restaura el evangelio de Jesucristo con el único propósito de establecer un pueblo de Dios, un pueblo del convenio que prepare la venida de su Hijo Jesucristo. De ese tamaño la responsabilidad, ¿no? Preparar el entorno para la venida de Jesucristo. Pensémoslo en pequeño, ¿no? Pensémoslo incluso en nuestro propio hogar, cuando vamos a recibir una visita importante. No sé, quizás algún tío que hace mucho que no vemos, o quizás los abuelos, o a veces nuestros propios padres, ¿no? Algunos nos estresamos cuando van a llegar los padres y que la casa esté muy limpia y que todo esté en orden y demás. Bueno, ese es un ejemplo muy chiquito de la responsabilidad que tiene la iglesia sabiendo que el Señor Jesucristo va a venir a la tierra y que es responsabilidad de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, hacer los preparativos para que esto suceda. Y se tienen que cumplir una serie de requisitos previos a la venida del Señor. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? No vamos a andar hoy en esta parte, pero sí nada más para que veamos el tamaño de la responsabilidad que tenemos. Y a veces decimos, pues qué gran responsabilidad tiene el presidente Nelson, ¿no? O el que le sigue. Sí, No, la responsabilidad es nuestra también. sí. Sí, en la medida en que hacemos convenios, asumimos la responsabilidad. Y otra vez el título del discurso, ¿no? Convenios y responsabilidades. Una nota distintiva de la Iglesia del Señor. Van juntos. Bien, Víctor, en este punto, del punto número 2, ¿quisieras abonar en algo más? Nada más. Bien, vamos al punto 3. ¿Sí? Déjame lo vuelvo a poner sobre la pantalla. Cuando llegó el tiempo de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, Dios llamó a un profeta, José Smith. No conocemos el contenido completo de las primeras instrucciones del ángel Moroni a este joven profeta que estaba madurando. Pero sabemos que él le dijo a José que Dios tenía una obra para él y que la plenitud del Evangelio eterno se debía sacar a la luz, lo que incluye las promesas hechas a los padres. También sabemos que las escrituras que el joven José leyó más rigurosamente, incluso antes de que se le mandara a organizar una iglesia, eran las muchas enseñanzas sobre los convenios que estaba traduciendo en el Libro de Mormón. Este libro es la fuente principal de la restauración de la plenitud del Evangelio e incluyen el plan de Dios para sus hijos, y el Libro de Mormón está lleno de referencias a convenios. Siendo buen conocedor de la Biblia, José debió haber sabido de la referencia en el libro de Hebreos a la intención del Salvador de establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo convenio. En Hebreos también se hace referencia a Jesús como el mediador del nuevo convenio. De manera significativa, el relato bíblico del ministerio terrenal del Salvador se titula El Nuevo Testamento, un sinónimo implícito de el Nuevo Convenio. Los convenios fueron fundamentales en la restauración del Evangelio. Esto es evidente en los primeros pasos que el Señor mandó que el profeta diera para poder organizar su iglesia. Tan pronto como se publicó el Libro de Mormón, el Señor dirigió la organización de su iglesia restaurada, que pronto se llamaría la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La revelación dada en abril de 1830 indica que las personas deben ser recibidas en su iglesia por el bautismo. Después de que testifiquen
lo cual significa dar testimonio solemnemente, que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin. Esta misma revelación manda que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el agua, en memoria del Señor Jesús. La importancia de esta ordenanza es evidente en las palabras que se han especificado en convenios para el élder o el presbítero que oficia. Él bendice los emblemas del pan para las almas de todos los que participen de él, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. La función central de los convenios en la Iglesia restaurada se reafirmó en el prefacio que el Señor dio para la primera publicación de sus revelaciones. Allí el Señor declara que ha llamado a José Smith porque los habitantes de la tierra se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. Dicha revelación también explica que se dieron sus mandamientos para que se establezca mi convenio sempiterno. Hoy en día comprendemos la función de los convenios en la Iglesia restaurada y en la adoración de sus miembros. El presidente Gordon B. Hinckley hizo un resumen del efecto de nuestro bautismo y nuestra participación semanal de la Santa Cena. Dijo lo siguiente: todo miembro de esta iglesia que haya entrado en las aguas del bautismo se ha convertido en una de las partes de un sagrado convenio. Cada vez que tomamos el sacramento de la Cena del Señor, renovamos este convenio. Se nos ha recordado constantemente a través de varios oradores durante esta conferencia que nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, a menudo se refiere a la senda de los convenios que nos lleva de regreso a Dios. Y se trata, ante todo, de nuestra relación con Dios. También nos enseña sobre el simbolismo o significado de los convenios en el templo y nos insta a ver el fin desde el principio y a pensar de manera celestial. Bien. Aquí va el Elder Oaks va aterrizando en lo que ya previamente habíamos mencionado, ¿no? Sobre los convenios y que un pueblo hace convenios con el Señor a través de un nuevo y sempiterno convenio. Ahora, Víctor, de este punto quiero rescatar algo de lo que mencionábamos inicialmente sobre el bautismo, donde decíamos sobre convenios que hacíamos expresa o tácitamente, ¿no? O implícitamente. Y aquí el Elder Oaks nos cita la sección 20 de Doctrina y Convenios, me parece que es el versículo 37, ¿no? Y voy a proyectarlo y voy a ponerlo en pantalla porque me parece que esta parte es fundamental, que la conozcamos y ayudemos a que todos la conozcan, todos aquellos que hacen convenios. Porque aquí sí está el convenio expresamente, ¿no? Dice, sí. Además, por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo. Todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Y recordamos que cuando somos recibidos en la iglesia por bautismo, formamos parte del convenio.
adquirimos una responsabilidad y somos parte de ese pueblo del convenio. Entonces, Víctor, creo que aquí en esta escritura, que todo aquel que se une a la iglesia debería conocerla y meditar muy profundamente sobre las implicaciones de este contenido, nos dejan muy en claro sobre la expresión del convenio, ¿no? Como la forma expresa del convenio que estamos nosotros concertando. Y pasamos en este punto de ese convenio abrámico o de ese convenio general para el pueblo del Señor a convenios ahora sí individuales, como comentabas hace un rato, ¿no? Y entonces el primero de esos convenios individuales, que está hablando el presidente Ox, es el convenio del bautismo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Ahí en la sección 20, versículo 37, habla tanto de los requisitos del bautismo como de a qué se está comprometiendo la persona que se bautiza. Es decir, sí está allí en las escrituras. El detalle está en si la gente se le enseña apropiadamente y además si comprende qué implica esto, ¿no? No es fácil. Es decir, incluso nosotros como miembros de muchos años, si leemos eso y preguntamos qué implica esto, ¿no? ¿Qué implica tomar sobre ti el nombre de Jesucristo? Y podría haber opiniones muy diversas en cuanto a esto. Entonces, no es fácil para nosotros, mucho menos para un miembro nuevo, comprender qué implica este convenio, qué compromisos individuales refieren este convenio. Pero ahí está, ¿no? Es decir, el que no los entendamos no significa que no los hayamos hecho. Debería haber una preocupación de nosotros o una ocupación personal, o si está al alcance alguien de nuestra familia que no lo comprenda, o algún amigo o algún miembro nuevo, deberíamos de sentir esa responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? De que logren comprender esta parte.